Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por acompañarme. Europa podría empezar a vender bonos del Tesoro de Estados Unidos en respuesta a un nuevo conflicto con este país, y este movimiento podría desencadenar un colapso del dólar estadounidense. Durante muchas décadas, como muchos de vosotros sabéis, los bonos del Tesoro de Estados Unidos han ocupado un lugar muy especial en las finanzas globales. No eran simplemente otro tipo de bono, sino el activo seguro por excelencia, el refugio definitivo, la base de los fondos de pensiones, los bancos centrales y los inversores a largo plazo de todo el mundo. Cuando aumentaba la incertidumbre, el dinero de todo el planeta fluía casi automáticamente hacia la deuda del gobierno estadounidense. Y ahora esa suposición está siendo puesta a prueba. Está siendo cuestionada de una forma que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Esta semana, las grietas del sistema financiero global liderado por Estados Unidos se están ampliando. Academiker Pension de Dinamarca, un fondo de pensiones que representa a académicos y profesionales, anunció que planea deshacerse por completo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos antes de que termine el mes. No a finales de año, sino a finales de este mes. Y la razón no fue técnica, sino política. Básicamente, Estados Unidos no es un buen crédito, dijo el director de inversiones del fondo, añadiendo que las finanzas públicas estadounidenses a largo plazo no son sostenibles. Esta es una declaración extraordinaria, una admisión extraordinaria por parte de un gestor de pensiones conservador, especialmente cuando se refiere a Estados Unidos. ¿Estarías de acuerdo? Así que sin duda, más inversores y más fondos de pensiones caerán como fichas de dominó. Seguirán el ejemplo porque los riesgos son demasiado altos. La volatilidad es extrema. Washington ha socavado la confianza global no solo en sus instituciones políticas, sino también en la Reserva Federal, ya que la independencia de la Fed no solo está siendo puesta a prueba, sino cuestionada, destruida ante nuestros ojos. El fondo afirmó en realidad que las finanzas de Estados Unidos ya no son sostenibles debido a la débil disciplina fiscal, lo cual es cierto, a un dólar más débil. Acabo de publicar un video sobre ello. Y al impulso por Groenlandia. Los países europeos poseen alrededor de 3,6 billones de dólares en bonos del Tesoro, o aproximadamente el 40% de todas las tenencias extranjeras. Si otros países siguen ese ejemplo y comienzan a deshacerse de los bonos del Tesoro, ¿qué ocurrirá? Los rendimientos se dispararán y eso elevará los costes de endeudamiento de Estados Unidos a niveles sin precedentes. Con el tiempo, esto podría desencadenar el colapso de los financieros globales. Sobre el papel, el fondo de pensiones danés puede que no sea un gigante capaz de mover el mercado. Sus tenencias del Tesoro ascienden a unos pocos cientos de millones de dólares, según los informes. Pero la señal llegó en un momento en que los mercados mundiales de bonos ya estaban bajo una tensión severa, y las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a antiguos aliados, la UNUS, subrayaron en realidad la fragilidad del marco financiero global. Los bonos del Tesoro estadounidense reanudaron las operaciones esta semana para encontrarse atrapados en una tormenta perfecta a escala mundial. Los bonos del gobierno japonés estaban en caída libre, como bien sabes, con los rendimientos de la deuda japonesa a 40 años, ultralarga, superando el 4%, el nivel más alto registrado. La venta masiva se propagó y golpeó a los bonos a largo plazo en todas partes, desde Europa hasta Estados Unidos. Todo está muy interconectado. Al mismo tiempo, las tensiones políticas aumentaban bruscamente al otro lado del Atlántico. El presidente Trump había reavivado su ofensiva agresiva por el control estadounidense de Groenlandia. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. En su momento pudo haber sido solo un tema de conversación muy provocador que a Trump le encantaba, pero ahora viene acompañado de amenazas concretas, incluidas tarifas a países europeos utilizadas como palanca en la disputa por Groenlandia.
Los mercados reaccionaron muy rápidamente ante este dilema. Los bonos del Tesoro estadounidenses se vendieron con fuerza en las primeras operaciones, y el rendimiento a 30 años subió más de 10 puntos básicos, acercándose al 4,95%. De nuevo, este es el nivel más alto en 4 meses. Los rendimientos a 5 y 10 años han subido a niveles que no veíamos desde agosto del año pasado. Así que está claro que la calma en los mercados de bonos estadounidenses puede haber terminado oficialmente. Además, como expliqué en detalle en mi video anterior que subí ayer, el dólar se está debilitando. El dólar cayó esta semana como resultado de las agresivas medidas de política exterior de Trump, alcanzando un mínimo de 2 semanas. Estados Unidos se está convirtiendo en la fuente, en lugar del refugio seguro de la incertidumbre. La decisión del fondo de pensiones danés no causó este movimiento, por supuesto, pero lo amplificó. Y habrá más fondos que sigan este ejemplo. Habrá más inversores, empresas y países que sigan este ejemplo, sin duda. La salida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos refleja un cambio más amplio en la forma en que los inversores globales están reevaluando el riesgo político asociado con Estados Unidos. Es demasiado impredecible, es simplemente una situación volátil y hay demasiado riesgo implicado. Esto no está ocurriendo en el vacío. El mercado de bonos de Japón está desempeñando un papel muy importante aquí, a pesar de la impresión que dio Scott Bessent. Las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales de Japón y el aumento de las expectativas de inflación han impulsado un fuerte incremento de los rendimientos japoneses. Y subiré un video completo sobre esto, o quizá escriba una publicación al respecto en mi Substack o Patreon. Aún no he decidido nada, así que mantente atento si te interesa. Pero esto es importante, porque los inversores japoneses están entre los mayores tenedores de bonos extranjeros, incluidos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y a medida que aumentan los rendimientos en su país, el incentivo para repatriar capital crece, lo que significa que el capital saldrá de Estados Unidos y regresará a casa. Ahí es donde reside el verdadero peligro para Washington. Si grandes volúmenes de capital extranjero comienzan a regresar a sus países, no por pánico, sino por consideraciones racionales de rentabilidad, por decisiones racionales, los costes de endeudamiento en Estados Unidos podrían aumentar de forma estructural, incluso astronómica. Japón podría convertirse en el verdadero acelerante tanto de la venta masiva de bonos del Tesoro y del dólar como de su colapso. Ahora bien, si añadimos el riesgo político a todo eso, el panorama se vuelve aún más incómodo. Trump lleva la incertidumbre al límite y como resultado los rendimientos de los bonos se disparan. Las acciones titubean, las acciones caen, el dólar se debilita. Y en ese momento la retórica se suaviza un poco, porque sirve como un brusco despertar ante la locura que estamos presenciando ahora mismo. Pero esta vez diría que lo que está en juego es mayor. La disputa sobre Groenlandia no es solo otro asunto comercial. Ha planteado muchas preguntas profundamente incómodas en Europa. Ha suscitado muchas dudas sobre el sistema internacional global, el marco que ha estado vigente durante décadas, y sobre si todavía existe o no. La idea de que los países europeos pudieran, por así decirlo, convertir en armas sus tenencias de bonos y acciones estadounidenses fue en su momento considerada impensable. Ahora se debate abiertamente. Pero seamos sinceros, la UER no puede permitirse vender bonos del Tesoro de Estados Unidos. No puede. Sus economías llevan años, no meses, no semanas, sino años en una espiral descendente. Alemania se ha desindustrializado, así que la UER no puede permitirse una crisis en este momento, y Washington lo sabe muy bien. Pero lo que Washington no sabe, o se niega a admitir, es que su pura agresión a nivel internacional está provocando que el mundo se aleje del dólar estadounidense y, como consecuencia, de los activos denominados en dólares,
incluida su deuda. Si el apetito extranjero por los activos estadounidenses se debilita aún más, las consecuencias no serán agradables. Unos rendimientos más altos implican mayores costes de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos, tipos hipotecarios más elevados para los hogares y más presión sobre unas finanzas públicas ya tensionadas. Una subasta de $13,000 millones en bonos estadounidenses a 20 años pronto medirá si los inversores siguen dispuestos a absorber deuda estadounidense a largo plazo a los precios actuales, y una demanda débil enviaría otra señal clara de que algo fundamental está cambiando. Sin duda te mantendré informado. La verdad es que Estados Unidos ya no parece un actor predecible. Su trayectoria fiscal está tensionada, su política es volátil y su política comercial se ha vuelto abiertamente confrontacional, incluso con sus antiguos aliados. Un fondo de pensiones europeo conservador ya no se pregunta si los bonos del Tesoro de Estados Unidos ofrecen suficiente rentabilidad, se pregunta si merecen ser considerados libres de riesgo. Y eso supone un cambio profundo. Si más inversores empiezan a hacerse la misma pregunta, de forma gradual, sin pánico, con racionalidad, el impacto en los mercados globales podría ser mucho mayor que cualquier venta masiva aislada. Muchas gracias por acompañarme. Espero que este breve video haya resultado interesante. Apoya mi trabajo. Valoro sinceramente a cada uno de los que se han suscrito de pago. Espero volver a verte aquí mañana. Cuídate.